pero me ha gustado mucho cómo ha ido mejorando él como autor con cada relato. Increíble. Una mejora desde el primero que me pasaste al último, mucho. Y a mí eso como de un autor pues me llama mucho la atención, ¿no? Que sepa escuchar los consejos y además él mismo pues, tocando temas, además que ahora lo vais a ver cuando hable un poco de los relatos, que son muy dispares. Decís, los inhumanos, ¿va a ser todo de humor? Pues tiene una base, lógicamente siendo Sergio tiene que tener un poquillo de humor, pero toca temas muy serios. Entonces, Sergio, háblanos un poquillo de qué te has inspirado a la hora de escribir los distintos relatos. Bueno, yo no sé si el primero es que tengo que hablar porque me han dicho en la FNAC callado. No sé si tengo que decir algo o tengo que permanecer callado. Te damos permiso, te damos permiso. Vale. Me han dicho no puedes cantar, solo puedes hablar y ahora callado. Es un poco contrasentido, pero bueno, voy a intentar conjugar las dos cosas. Bueno, lo primero, pues muchísimas gracias por estar aquí a todos, tanto a los amigos, a los que me seguís, como a la gente que está aquí porque ha venido pues con esa ilusión que supone participar en esas actividades culturales, que desgraciadamente no hay muchas porque no hay demasiado interés cultural y demasiado apoyo por las instituciones, donde, bueno, pues eso, sobre todo cuando nos suben el IVA, pues ya es un poco, os pongo un obstáculo más para que no compréis un libro o un disco, ¿no? Pero bien, así que pues es de agradecer que la gente tenga tanto interés en estas cosas. Pues yo creo que tú lo has contado un poco. Llevo muchísimos años en el mundo de la música, en el mundo de la creación en general, porque yo más que cantante soy realmente autor y compositor. A mí lo que me gusta es crear. Como cuento en el libro, yo creo también, porque una de las cosas que me pidió la editorial Now Evolution, a los cuales además le agradezco el estar aquí, esa oportunidad que me han dado, es decir, tienes que escribir un poco, pues contar por qué no te has puesto a escribir, y eso es una de las cosas que me ha costado más, porque yo soy una persona que le gusta hacer muchísimas cosas y yo creo que a todo el mundo el día tiene 24 horas y hay que aprovecharlas lo máximo. Por mucho que hable deprisa, y hablo bastante, pues el día sigue durando 24 horas, así que lo que puedo dedicar es todo aquello que sí que es verdad que el WhatsApp ayuda mucho y te permite, pues gente con la que antes tenías conversaciones de 2 horas y media, pues ahora que te duren 30 segundos, ¿no? Y eso pues le agradezco a los dueños de WhatsApp que hayan inventado este sistema maravilloso. Pero bueno, pues algún día se me ocurrió que tenía algo más que decir que escribir canciones y sobre todo contar bromas, ¿no? La gente se lo pasa muy bien, yo también, yo creo que todo el grupo llevamos muchísimos años en esto, pero yo tenía otras inquietudes y quería sobre todo contar cosas y hablar fundamentalmente no solo de cosas divertidas, sino realmente de sentimientos. O sea, de cosas que te depara la vida, tanto a mí como a gente que he conocido, y cosas que se te ocurren. Y al final, bueno, pues escribes un libro de relatos basándote en sentimientos, basándote en historias, y sobre todo no desde el punto de vista mío, sino porque, como sabes tú, y como contaba más el otro día Anabel y gente que estuvo en el relato, dice, me he puesto en el papel pues de gente que lo está pasando mal, por ejemplo, pues de una mujer que está en una empresa que va a sufrir un ERE, o por ejemplo de una mujer que tiene la endometriosis y no puede tener hijos, y otras personas que pasan por situaciones que son difíciles. Sí que es verdad que todos los relatos tienen ese toque de humor que pueden tener, o de ironía, ¿no? A veces ese humor es demasiado sutil porque las circunstancias de esas personas no te dan para tener humor. Y bueno, pues empecé a escribir hasta que al final, pues como dices tú, me salieron 12 relatos y alguno más que fue esta oportunidad de poder condensarlos, y gracias a persona que tengo a mi derecha, que vosotros la tenéis a vuestra izquierda, y gracias a New Evolution, pues aquí estamos presentando un libro de relatos que espero que no sea mi último libro. Claro, también depende de las personas que tenemos enfrente, ¿no? Y de las que conozcan. Cuéntanos quién es Maruja, porque el libro se llama Maruja, cuéntame, también tiene, no solo el libro, tiene algo más. Bueno, Maruja es, curiosamente, es el último de los 12 relatos, y Maruja es esa vecina que todos tenemos, ¿verdad?, en una finca, donde se asoma al descansillo, nada más llegamos para ver lo que estamos haciendo, ¿no? Maruja es una manera de contar, sobre todo supongo que toda España, pero en Valencia, que es el sitio donde nací, donde vivo, pues muy típico de decir, pues ahí asoma Maruja y ya está viendo a ver qué estoy haciendo yo en la finca. Y Maruja es pues la protagonista, precisamente del último relato, que además, como dice Bruno Nievas, que es el prologuista del libro, un autor además estupendo y que además es fan de los inhumanos, yo creo que es el único debe que le puedo poner como autor, pero que es una persona más que nos ayuda mucho y que está mucho en las redes sociales y apoyando ese tema. Y Maruja, lo curioso, como él dice, es que muere al principio, o sea, no estoy contando ningún final. Es una historia de misterio, y Maruja lo que nos está diciendo al principio es que precisamente la han asesinado.
y hay un inspector, que es el inspector Meloso, que es un apellido que parece que me lo he inventado porque es una persona muy pesada, ¿no? Pero es que se llama así, su apellido es Meloso, y trata de descubrir a lo largo de todo el libro quién ha asesinado a Maruja, y se enfrenta con en solo 14 o 15 páginas, que es lo que me costó más, tratar de definir una historia, un argumento, una serie de hechos, y que luego al final cada lector pueda pensar, antes de que él descubra quién ha sido el asesino o la asesina de Maruja, que cada uno tenga su propia visión y ver si coincide realmente con el final. Cada uno se puede inventar su final, porque cada uno realmente de los vecinos de la finca puede ser el asesino. Lo que pasa es que solo lo ha hecho uno, aunque hubieran querido serlo todos, pero solo lo ha hecho uno de ellos. Esa es Maruja, y a través de Maruja nos enteramos no solo de sus relatos, sino de los otros 11 que conforman este libro. Y bueno, los que habéis estado en la presentación de Susana, Sergio no conocía el libro de Susana, con lo cual la Maruja que muere allí no es la misma de aquí, ya lo sepáis. Es lo que está pensando. O sea, además te lo comenté, digo, hay un libro que también tiene ahí una marujilla que muere. Entre otros temas que se tocan en los relatos, pues son temas muy actuales. Tenemos corrupción política, tenemos un pueblecito que se quiere independizar. También hay uno que a mí me ha gustado mucho, creo que de hecho es mi favorito, es el primero que me está puesto. Es el de pues un viejo que... Los paraguas lucen más en otoño, sí, se llama. Sí. Pues que no acepta ya el hecho de que ya no liga tanto como cuando era joven, que se mete en internet y va ligando. Entonces claro, le pasa algo así. ¿Me oís? Sí. Y yo creo que la forma de narrarlo y de atrapar al lector con lo que le va pasando, dices, ay, hombre, lo que te va a pasar, lo vas viendo un poco, pero el final a mí de ese relato me encantó. Me gustaría incluso verlo más desarrollado en otra novela. ¿Piensas que alguno de tus relatos puede llegar más allá, puede hacerse un poquito más largo en una novela? ¿Te gustaría verlo así? Realmente sí, o sea, no te puedo decir todos, pero hay algunos que dedicándole un poquito más de tiempo y desarrollándolo es posible. Tú hablas de ese, además es cierto, es un relato que yo creo que yo fui el primero sorprendido cuando al final, como sabes, desarrollé ese final sorprenderte que no te esperas, porque quería hacerlo así. Yo creo que un relato corto tiene siempre virtudes y defectos, ¿no? No te permite, pues como una novela, atrapar mucho en el tiempo, porque no estás 2 días ni 2 meses leyéndolo, sino que tardas 10 minutos. ¿Dónde puede uno leer un relato que tarde 10 minutos? Pues sentado en la taza lo primero, y el que no lo haya hecho que no, pero uno puede estar en su terraza, puede tener un ratito para leer, puede hacer lo que quiera, y yo creo que un relato corto tiene que cautivarte, y tiene no solo que tiene ese final sorprendente, sino que algo que te interese, unos personajes que los comprendas fácilmente, meterte en la trama tan pronto como sales, porque el relato se acaba, y cuando al final acabes digas, se me ha quedado algo, ¿no? Y yo traté sobre todo con este relato de que un relato de misterio, de tensión, de que parece que sea una historia al principio como un relato decadente de un señor mayor que se ha pasado toda su vida ligando, que tiene dinero, que lo tiene todo, que las mujeres han sido para él simplemente un objeto, piensa que lo controla todo, y a lo mejor no lo controla todo, y eso es un final donde yo creo que, y el resto de los relatos pues siguen un poco esa dinámica, sentimientos, historias que pueden ser que nos puede pasar a cualquiera, algunas son humanas, como hablabas, también relatos de corrupción política, desgraciadamente los vemos a la orden del día. Yo vengo de Valencia y allí pues parece que en cada valenciano hay un corrupto, no es así. Lo que pasa es que muchos de ellos tienen cargos y bueno, pues han aprovechado ese cargo pues para hacer. Y el relato que yo cuento ahí realmente es el modelo de lo que podría ser un político corrupto en Valencia, en Madrid, en Galicia, en Andalucía, en cualquier sitio, ¿no? Yo creo que al final lo que te dice es que precisamente pensemos que quizás no es un problema de partidos ni de tal, sino es un problema de la propia persona o del propio sistema, que define unos modelos de personas que cuando alcanzan un cargo, cuando le dicen firma aquí, ya están, o se piensa que están en el derecho ya directamente de hacer con el dinero público lo que puedan hacer. Y yo creo que incluso eso, busqué también un final que fuera relativamente sorprendente. O sea, lo ideal sería para todos decir, bueno, pues el político pues acaba en la cárcel y le caen 30 años, ¿no? Y no vuelve nunca a robar. Ojalá, ¿no? Nos pase eso, es más complicado de lo que parece. Así que, bueno, pues en ese caso como en otros, pues ahí hemos estado. Como decíamos antes, ¿no? Que si cuentas lo que pasa en la realidad con los políticos es que no te lo creen. Porque tú les puedes meter en la cárcel en el libro y es que no es lo que está pasando, entonces... Sí, no, luego piden el indulto y hasta que se tramita el indulto, pues claro, pueden estar en su casa. Está muy bien, ese también es uno de los
Pues claro, me gustan mucho. ¿Qué te iba a decir? Una curiosidad que tengo, tú siendo músico, cuando ¿escribes en silencio o escuchando música? Pues te voy a decir que escuchando música la ¿Qué mayoría de música? veces. Pues por supuesto los inhumanos no. No le tengo manía a los inhumanos, porque vamos, toda la vida dándome de comer bastaría menos que era, pero yo soy una persona a la que le gusta mucho escuchar música muy distinta, pues desde jazz, he mamado desde pequeño, y perdóname que lo diga así, la música, el pop rock de los 80, tanto la música nacional como el pop rock inglés, el americano, me gusta mucho también la música melódica, todo, o sea, ahora venía de camino desde Valencia y tengo pues el aparatito pues con la música aleatoria y me salía el Samba Patí de Santana y se me ponían los pelos de punta, ¿no? O sea que yo creo que cualquier música también depende de lo que estés escribiendo. Cuando escribes una historia, cuando escribí por ejemplo el tema de la chica que tiene el problema del ERE, ¿sabes? Que se llama La Lista, ¿no? Ella está pensando, la empresa va a hacer un ERE y nos cuento el final. Y bueno, pues imaginaos que estáis en una empresa y que la empresa decide hacer un ERE, sois 200 y que dicen que 50 van a la calle. Y no sabéis el criterio que van a seguir, ¿verdad? Que ese momento de angustia es el que vive una persona pensando que su vida en ese momento se va a desmoronar, ¿no? Y entonces, pues claro, cuando escuchas algo así no puedes ponerte una canción de Iron Maiden, evidentemente, ¿no? Pero claro, cuando escribí el relato de por ejemplo, el de Vista Hermosa, que es el pueblecito que ha comentado Elena, que se quiere independizar, porque ellos dicen, bueno, oigo al presidente de Cataluña, ellos tienen derecho a votar, que quieren ser independientes. Pues ¿por qué no nuestro pueblo, que toda la vida está aquí, que vive del turismo, que es rico? ¿Por qué tenemos, que además tenemos nuestro propio deporte, que es el baloncesto sobre patines, que somos los mejores del mundo? ¿Por qué no nos podemos independizar también? Entonces ellos plantean que quieren ser independientes. Entonces, claro, dices, si alguien rompe el juego, pues lo rompemos todos. Y claro, en ese momento, pues cuando escuchas esa música, no puedes escuchar Samba Patí, sino pues probablemente tendrás que escuchar un tema un poco más alegre y salirte esa vena de que lo que está pasando ahí es un cachondeo. Pero también en ese relato hay un final sorprendente. Y yo no voy a contar si se independizan o no, ¿no? Ah, claro, eso lo tenéis que descubrir al leerlo. Y es una cosa que tienes en común con todos los relatos. Cuando vas leyendo dices, vale, ya sé lo que va a pasar, no va a pasar eso. Entonces Sergio lo que hace muy bien es sorprender al lector al final del relato. Entonces te atrapa y dices, anda, mira, al final lo que ha pasado. Una especie de tela de araña. Sí, también, sí. ¿Qué más te podemos preguntar? Cuéntanos, voy a ser mala, ¿cuál es tu relato favorito de los 5? Bueno, eso es más difícil porque eso es como de cuando tienes 12 hijos. Yo tengo 14, pero bueno, solo conozco a 2. Es mentira, ¿eh? Bien, pues yo puedo decirte que realmente puedo tener mis favoritos, pero los 2 han sido hijos míos. Entonces hay algunos que sí que es verdad que los lees y te gusta más leerlos, te emocionas más. Hay algunos que han sido historias que me han ocurrido a mí, otros que han ocurrido a gente que conozco y otros han sido pura inventiva. Pero yo creo, como dices tú, porque además fue Elena la que los 12 relatos les puso los dividió y dijo, pues voy a empezar por este y voy a acabar por este. Yo creo realmente desde ese primero que hablas de los paraguas lucen más en otoño, que a mí mismo me sorprendió, me da hasta miedo, ¿no? Leerlo, un personaje, que exista un personaje así, que además existen, que se meten en las redes sociales. Por eso me gustó tantísimo, perdona que te corte, pero cuando me lo mandaste para leerlo, claro, había leído el primero que me mandaste, que lo corregimos, y luego me mandas esto y me quedé y digo, joder, es que existen tíos así de verdad, que están ahí en la red, y es que es muy bueno por eso también, porque bueno, todos en general reflejan la realidad, pues son cosas que nos pasan a todos, a los ciudadanos, a cualquiera. Y este en particular es que me llamó muchísimo la atención. Luego hay otro relato que se llama Joan Mary, la historia de 2 adolescentes de su primer amor. Y ese es un tema, pues eso, es un relato muy, además de los 80, donde las canciones de los 80 son precisamente, si conocéis, os gusta la música, entonces esta es una canción de Robert Palmer, preciosa, y que cuenta la historia, bueno, pues realmente de 2 adolescentes que se enamoran por primera vez, pues como otros muchos pasan unos años juntos, se separan, y después de tener una vida cada uno por separado, pues contactan a través de las redes sociales y se plantean, como toda la vida, si realmente es posible o no continuar una relación en el punto donde se quedó. Para mí, La olla de San Gil es un relato para mí también, además quizás porque es el relato más personal de todos los que hay. La historia de la mujer que no puede ser madre, tiene dificultades, y realmente las dificultades, las vicisitudes que pasa hasta que quizás pueda o no conseguirlo. Y luego, bueno, pues ese último relato, como dices tú, de Maruja Cuéntame, por supuesto el relato del político corrupto, que bueno, es algo, como dices, muy
muy al día, a pesar de que yo lo escribí hace más de un año. Ahora parecería que puede ser algo decir, es que este tío ha escrito un relato hace 2 semanas cuando se ha enterado de la población púnica, ¿no? O el Gürtel o cualquier otro, ¿no? Esto lleva ya un tiempo escrito. Y bueno, pues ese último de Maruja Cuéntame, porque realmente además fue la necesidad que tenía yo de contar algo que no fuera simplemente un relato humorístico, sino una historia de misterio, y creando además un personaje me gustan mucho los clásicos de Hammett y tantos otros que han escrito, y realmente me gusta esa manera, ¿no? De plantear un relato de misterio y no aburrirte durante 300 páginas para contarte al final, sino que te empape ese misterio, que te atraiga desde el principio y seas capaz de resolverlo manteniendo a la gente en vilo hasta el último renglón. ¿Y vamos a poder leer más aventuras del escritor Meloso? Pues sí, de hecho existe alguna por ahí que me gustaría, ya lo está comentando con Rubén, me gustaría rescatar, porque existe alguna más por ahí publicada, y yo creo que Meloso se merece una novela específica con ese inspector que tiene 50 años, 20 más que yo, todo hay que decirlo, pero con un inspector con 50 años que además tiene un ayudante que se llama Riego, como aquel famoso himno, y bueno, hacen una pareja muy curiosa y que resuelven hasta el momento, porque aquí pasa como Agatha Christie y Poirot, quién sabe si en un momento determinado pues desaparece, se muere, se casa o se sabe. Muy bien, si tenéis preguntas podéis hacerlas, para eso estamos también. No tengáis miedo. Como poder la podéis hacer, o sea, que... No hay ningún problema. ¿El qué? ¿Te la contesto? No, si la contesta. Qué muy bajo, hombre. No, yo contesto lo que haga falta, menos daros el número del PIN secreto de mi tarjeta, más que nada porque no tengo nada. A ver, ¿qué han preguntado por ahí? ¿Qué te gusta más, cantar o escribir? Pues es una buena pregunta, Sí, No me lo esperaba, además es la primera vez que me la han preguntado. Gente que te pregunta cuando vas a un sitio, hola, buenas, te voy a hacer una pregunta muy interesante. ¿Por qué se llama el grupo Los Inhumanos? Y hombre, pues la 15ª vez que me ha preguntado hoy. Pero no, esa pregunta la verdad es la primera vez. muy bien. Me gustan las dos cosas en el libro, además una de las cosas que cuento, y es verdad, es que mi primer relato lo escribí con 9 años, porque mi abuela, que era un encanto, pues le escribía para ella las novelas. No, le escribía una novela, los relatos cortos, y luego iba ahí y se las contaba. Y cuando ya murió, pues me quedé huérfano y dejé de escribir. Dejé de escribir relatos cortos. Y esto pues es una cosa que me salió seguí escribiendo toda mi vida. Yo trabajo en un sitio donde hago siempre informes. Además tengo algunos compañeros que han trabajado conmigo hace muchos años y me han sufrido como compañero. Y bueno, pues toda mi vida me he pasado escribiendo, pero no esos relatos que quería contar. Entonces, para mí es algo como, a pesar de que no sea novedoso, pero que me ha dado mucha vida, ¿no? Escribir canciones es algo muy divertido, siempre me ha gustado, pero también me he circunscrito al aspecto de Los Inhumanos, que es contar cosas graciosas o que pretenden serlo. Pero claro, yo si digo te casaste, la cagaste, o digo me la casé tan guapo, o Mariloli, que es un tema que sí que me gusta, es una historia de amor también, y además que le dio muy buena vida Elena en su novela, me faltaba algo más. Entonces escribir realmente para mí, lo que podría decir es que como cuando tienes dos hijos, o cuando aquellos que tienen suerte de tener 2 coches, es decir, o el que tiene 2 casas, es decir, no puedo tener una sin otra. Quiero decir, yo canté, pero para cantar primero escribí, porque las canciones que he compuesto yo, pues primero las puse en un papel y las escribí, no en un pentagrama, porque no sé escribir música, lo hago en la guitarra o en el piano. Entonces no concibo cantar sin escribir. Y al mismo tiempo ahora, pues también este libro, Maruja Cuéntame, tiene su propia canción, que ahora podremos escuchar. Así que digamos que son 2 cosas para mí inseparables, ¿no? No podría hacer una cosa sin la otra. Pero sí, lo que sí puedo decir es que he empezado a escribir, o he continuado escribiendo, claro, no para hacerlo de casualidad y para cuando salga de aquí irme a mi casa y dejar de hacerlo, sino he venido aquí para quedarme, ¿no? ¿Más preguntas? Te voy a hacer otra. ¿Cómo te has sentido cuando han empezado, cuando has visto que la gente está leyendo las novelas, los relatos, y te comentan? Claro, tú ya tienes mucha experiencia en el mundo de la música, la gente sabe que va a tus conciertos y se lo pasa genial, pero con los libros pues es como algo más íntimo, no es algo inmediato que puedes ver. ¿Cómo es ese cambio de ver la reacción inmediata en el mundo de la música a cuando te van llegando? Oye, me acabo de leer tu libro, me gusta. ¿Cómo te sientes? Al principio tienes un poquito de miedo, respeto, porque no es lo mismo escribir para ti, igual que cantar para ti. Seguramente a muchos de vosotros os gustará pues cantar en la ducha, pero si habéis presentado un programa de televisión que hay 50.000 y os toca cantar, pues no es lo mismo delante de una tele, en una tele con una cámara delante
y que os oiga el resto del país, sobre todo ahora que te ponen serpientes, que se te meten por las partes, y esas cosas como el último que vi la semana pasada, que vamos, eso fue espeluznante. O sea, para poder ser famoso se te tienen que meter serpientes por lo más íntimo de ti, ¿no? Eso yo creo que es algo ya perverso, ¿no? A lo mejor luego le da gusto y se compra más serpientes, ¿no? Pero se compra toda la familia. Pero realmente es difícil, ¿no? La gente hace por cantar, hace lo que sea, ¿no? A mí me gusta escribir, pero si yo tuviera que escribir ante un ordenador y me metieran una culebra por la espalda, pues probablemente, o por el final de la espalda, diría que escriba a su padre. Entonces, no lo sé, yo creo que lo importante es que hagas lo que te gusta y que disfrutes, y en ese caso yo estoy encantado de hacerlo. No sé lo que me has preguntado, porque como me mido por las serpientes al final... que cómo te sentías al recibir la... O sea, que no he contestado nada a lo que me has preguntado. No, pero da igual. Es que lo tenía grabado y entonces como me ha preguntado y no lo tenía previsto, pues... Bien, pues me he sentido pues muy bien. En una parte tenía al principio miedo, como te decía, porque no es lo mismo escribir para ti que alguien te critique, para bien o para mal, lo que estás escribiendo y que te diga, mira, o sea, es muy interesante lo que quieres expresar, pero lo has hecho fatal. Y además me lo he comprado por compromiso, pero no lo voy a recomendar a nadie. Y entonces pues te quedas en Valencia lo presenté también, allí pues bueno, pues también hay mucha familia, muchos amigos, y fue un momento también muy emotivo. Y yo decía, bueno, pero si me lo compran y luego no lo compra ningún amigo, pero cuando ya te empiezan a decir, oye, he recomendado tu libro, he recomendado a un amigo, empiezan a comprarlo, te dicen de la FNAC de Valencia que han pedido más en otro sitio, luego te mandan una foto de la casa de no sé qué, o del otro sitio que lo tienen también, pues eso, digamos que de alguna manera te empieza un poco a animar de que donde te has metido no es solo un compromiso o que la gente te lo ha sacado por darte un gusto particular, sino que realmente, pues bueno, no sé si valgo para esto o no, pero por lo menos sí que sé que la gente que lo está leyendo sí que me dice que bueno, pues que las historias que cuento no es un chiste, no es una broma, tampoco se trata de pasarlo mal, pero sí que cuentas cosas que pueden tener interés y que distraigan a la gente, y eso es lo que más me gusta. No nos lo habían puesto aquí, este es el libro para que lo veáis. A mí la portada de decir que me encanta, o sea, es que tenemos a Maruja, y bueno, desde aquí no lo podéis ver, ahora cuando pongamos el vídeo se ve un poquito mejor. Alrededor de Maruja hay una especie de post, ¿vale? Entonces ahora lo vemos y decimos, bueno, vale, pero cuando vayáis leyendo los relatos vais a saber, anda, mira, este era ese. ¿Qué te pareció a ti la portada? Pues era otro reto también, porque como lo dije, igual que escribir las dedicatorias, o igual que escribir la carta al lector o el prólogo, a ver a quién se lo dábamos a escribir, era pues una incógnita. Pues también realmente el hacer una portada que pueda significar lo que te vas a encontrar. Claro, tuve la portada y a lo mejor te puede parecer también un chiste, ¿no? Decir, bueno, pues parece que es una novela de risa, pero lo que trataba un poco es de decir, si se llama Maruja, cuéntame, tenemos que buscar el prototipo de una maruja, y eso yo creo que verdad que sí, si lo veis ahí, no vamos bien encaminados a pensar que seguro que conocemos a una persona una maruja o un marujo, cuidado, hay muchos marujos también por ahí. También. Efectivamente. Entonces, pues bueno, este quizás era un prototipo que definía más el relato, aunque alrededor de ella, como veis, pues hay varias fotos colgadas de esos personajes que son los personajes que van apareciendo en la novela, como es pues un ejecutivo que quiere salir de su mundo habitual, o por ejemplo pues esa vecina, o ese, como decíamos, ese loco de internet, ese ligón pasado de moda que tal, o esa persona o esa chica que quiere salir de esa situación triste en la que se encuentra, ¿no? Yo creo que hay un poco algunos de los personajes que encontramos. A mí realmente al final me encanta, creo que se ha acertado con la ilustradora de la novela, y bueno, yo tengo que decir que si me tengo que comprar algún libro alguna vez, me compraré este. Yo también. Tenía Irene una pregunta. La imagen que proyecta de los humanos puede perjudicar a la hora de que tomen en serio a la hora de escribir. Pues no te digo que no, realmente. ¿Habéis oído lo que ha dicho? Pregunta si la imagen que se proyecta de Sergio Aguado como cantante de Los Inhumanos cree que puede perjudicar o cuanto menos confundir sobre el contenido del libro. Quizás sea así, ¿no? Por una parte, a veces no sé si llamarlo una política comercial, de marketing, pues el tener un nombre y un apellido que vaya unido a un grupo de música famoso, pues te da ese pasaporte de que la gente te puede hacer más caso al principio y lo ve ahí. También es verdad que luego hay gente que dice, pues lo voy a leer porque debe ser divertidísimo, y luego cuando ves lo que ocurre dentro dirá, este tío que me está contando, ¿no? Que no es tan divertido lo que ocurre. Puede ser, quizás lo que pasa es que creo que ya era el momento de apostar que Los Inhumanos, y más cuando llevas tantos años en esto, que no eres una persona como cuando empezaste, que eras un adolescente que tenía ganas de pasárselo bien, sino que es un grupo al mismo tiempo que puede hacer reír,
que las personas que estamos allí o los que tenemos una parte creativa dentro del grupo también somos capaces de hacer otras cosas. Quizás el verbo sería el mismo y es entretener. Yo creo que el libro lo que trata es de entretenerte a través de otros cauces, ¿no? Yo no quiero que el libro, yo creo que no lo va a leer gente que no tenga interés cultural o no tenga ansias de aprender algo nuevo. Yo lo comentaba aquí, bueno, lo he puesto ahí, de hecho, una de las cosas que hago cuando puedo es dar clases de lengua española y comunicación escrita. Y las que más me obsesionan es que en el libro, y lo sabe Elena y también Rubén, es de que cuanto menos fallos, no solo ortográficos, sino de propia gramática o de formación de las propias oraciones o de comprensión fueran los mínimos posibles. Soy un obsesionado con que no pase eso. Eso en una canción no puedo hacerlo, ¿no? Pero yo creo que incluso la propia... Ahora hay un tema que hemos puesto en el próximo disco, Los Inhumanos, que se publica dentro de unos días. Además lo presentamos en directo el día 21 de este mes. Y os cito para que quiera venir de Iris Roper, ¿no? Creo que se llama en mi inglés fatal. Y se llama El Puticlub. Y a la gente le puede parecer de broma, pero lo que dice es, yo no entiendo, o sea, cómo a un sitio donde hay tantos y repartidos por tantos sitios y nadie nunca ha ido a un puticlub. Y entonces dices, y no sé cómo, habiendo tanto paro, tanto no sé qué, tanta corrupción, tanto tal, habiendo tal, cómo hay tantos puticlubs. Entonces, en una cosa tan nimia como esa, al final te planteas, yo voy a intentar seguir haciendo reír a la gente, pero no lo voy a hacer gratuitamente, o sea, no solo puedo decir las chicas no tienen pilila como cantamos hace 25 años, o sea, si tengo que hacer reír a continuación, no lo voy a hacer gratuitamente, o sea, y vamos a darle caña realmente a lo que tenemos que darle, o sea, al final sabiendo que estás en una situación y en un mundo donde hay tanta injusticia, tanta relación, vamos a seguir haciendo reír, pero no vamos a hacerlo gratuitamente. Es como mi maestro en todas las cosas que me gustaría emular es a Charles Chaplin, que si os pongo un ejemplo, en la película del Chico, te hace reír, pero te hace reír, sales destrozado llorando, realmente de una película que te puede hacer reír, pero que te mantiene continuamente con la lágrima ahí, porque lo que te está enseñando no es para hacerte reír, pero lo consigue, ¿no? Entonces, yo creo que se trata al final un poco de que tienes que entretener a la gente, pero tienes que situarla realmente en el mundo donde estamos, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta después de darle 1000 vueltas, la verdad es que probablemente sea un trabajo difícil de hacer, pero vamos, no me voy a quedar simplemente en el hecho de decir que porque venga un grupo que trata de divertir, no voy a intentar hacerlo de otra manera. Nos quedan apenas unos minutillos ya, entonces vamos con... Me ha dicho Elena, me habían prohibido cantar. Yo he traído aquí un jamón. Como no puedo cantar, voy a comer. Vale, me parece ¿Puedo bien. comer o...? Puedes. Que no me dejaba, he dicho, a ver si los tiran. Me tiene miedo, ¿ahí dónde la veis? Está todavía asustada. Esto es un cacharro que me ha traído Carlos. Carlos es el guitarra de Los Inhumanos, que está ahí también. Hola, Carlos. Voy a saludar a la gente. Y esto realmente no suena nada, parece una cosita de una mandolina, ¿no? Entonces, es un ukelele y además pues tiene su... Entonces, yo podría simplemente hacer una nota que suena y decir, Maruja es mi vecina, soltera y mayor, pero como esto no va a sonar, lo que vamos a proponer a la gente es que le vamos a poner el videoclip que hemos hecho ahí, además lo he hecho yo en 4 minutos, con lo cual, pero yo creo que lo que os decía, esta canción, que se llama Maruja, cuéntame también, que es la que da origen al título del libro y al último relato, lo vamos a poner, y además ahí hay un código QR que la gente que tiene libre se lo puede descargar gratuitamente también, ¿no? Creo, algo así hay ahí. Ahí está el código QR y seguro más os lleváis el libro, os lo descargáis y tenéis la canción completamente gratuita, porque estas cosas son así, o sea, no vamos a sacar el dinero. Ya bastante que la gente que compra un libro, como para encima tener que sacarle el dinero para que se lo pueda leéis y ves con la canción. Bueno, Carlos, luego te devuelvo el ukelele. Pues había que darle ahí... Vamos a darle a la intro, ¿no? A ver. Luz, ya, dile a Pedro que baje la luz. El Mac ese luego lo regaláis al autor o a cada uno. No. Una pena. Para que se pueda ver. Es
muchas gracias. Yo tengo que decir una cosa más, y es que si no hubiera sido por Elena Martínez, yo nunca sería escritora, así que te lo agradezco de corazón. Habría que sacarle ahí. Venga, y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, a los que habéis venido, a los amigos, y hasta la próxima.